Chicos, buenas tardes ante todo. Ya vamos a dar inicio a la ponencia actualización sobre COVID. Primeramente quería agradecer al comité de bloque académico y al bloque de campañas por haber organizado esta ponencia. Y quería agradecer al doctor Luis Cuellar por presentarse nuevamente y participar en esta ponencia. Doctor, adelante, puede comenzar. Ok, gracias. Bueno, ya dimos una charla hace algunas semanas sobre COVID, pero de la última charla a la que vamos a dar hoy hay mucha información. Entonces, imagínense, en el último mes más de 9.000 publicaciones, más de 2.400 estudios de investigación, en fin. Un montón de literatura. Hemos escuchado también, nos han ayudado mucho los videos de conferencistas de muchas partes del mundo. No tengo ningún conflicto de interés. Y esta es la agenda, la misma agenda de la vez pasada, simplemente que vamos a seguir repasando todos los puntos y lo que ya hicimos la vez pasada. Algo se ha presentado acá. Ok. Este barco pues que está llevando todos los containers es el Perú, sobre todo el Ministerio de Salud, ¿no? Frente a la pandemia. Así estamos. ¿Qué hay del coronavirus? Las grandes epidemias de la historia, acá ustedes la pueden ver. Yo quisiera que guardaran en mente esta que dice Gran Peste de Marsella 1720. Fíjense que la historia de las pandemias, 1320, peste negra, luego 1520, viruela, 1720, Marsella, que no está ahí, 1820, cólera, 1920, gripe española, cada 100 años, ¿no? Y nuevo coronavirus. ¿Qué pasó con 1400? No lo sabemos, tal vez no hubo, pero pasó desapercibido, los escritos, etcétera, pero cada 100 años tenemos una pandemia importante. Y esto era en el siglo XIX, el siglo XX, inicios como en la cantidad de muertos, ¿no? También se habló la vez pasada que hay 7 coronavirus, 4 del siglo pasado, que prácticamente causaban infecciones respiratorias leves, y a partir de este siglo pues tenemos de alta patogenicidad, es decir, infecciones severas que causan muerte. Entonces tenemos el SARS, el MERS y ahora el SARS-CoV-2. También dijimos que el SARS se achacaba a este mercado de venta de animales vivos en China, en Wuhan, ¿no es cierto? Pero los estudios que se están haciendo en Europa, sobre todo en Francia, han empezado en las necropsias y en los estudios de tejidos, a ver que ya en diciembre ya había el COVID en Francia, así que esto China lo reportó en diciembre y ya estaba en Francia. Probablemente esto era mucho antes, ya estaba, este virus ya se había diseminado y probablemente China no nos está diciendo la verdad. Este es el SARS-CoV-2. Recuerden, nos interesa que esta glicoproteína, que es la S, recuérdenlo. De epidemiología, ¿qué hay de nuevo? Que ya somos más de 4 millones de personas infectadas, casi 300.000 personas muertas en el mundo, que Estados Unidos está a la cabeza, que hay 187 países, ¿sí? La mortalidad mundial es 7%, fíjense, Estados Unidos tiene 6%, España tiene 12%, Italia sigue con 13.9%, Alemania, a pesar que tiene gran cantidad de infectados, su mortalidad es muy baja, este sistema de salud es muy bueno. Francia tiene 15% y Reino Unido también 15%.
increíble, ¿no? De mortalidad. ¿Qué hay del Perú? Empezó por Lima y ya llegó a todos los departamentos. Y obviamente Lima es el Perú, por lo tanto, la mayoría de casos están en Lima, ¿no? Hombres y mujeres, el 60% son varones, el 40% son mujeres y predomina el grupo de 30 hasta 59 años, ¿no? Entonces, hasta 50 años o 59 años es el grupo predominante. Pero el varón, 60% del Perú. Y aquí lo vemos, fíjense que la edad entre 30 y 59 años es el grupo predominante. La población adulta acumula 67% de los casos, seguida por adultos mayores, 15%, y una tasa de incidencia acumulada es elevada. O sea, si ustedes ponen entre adultos mayores, estamos hablando más del 80%. La población pediátrica es ínfima. ¿Cuáles son los síntomas más importantes? Tos, fiebre, escalofrío. Esto es en peruanos, ¿no? Malestar general. Pero acuérdense, tos y fiebre fundamental, ¿no? Tos, fiebre, malestar general y dolor de garganta. Las regiones más comprometidas, Callao, Lima, Lambayeque, Ucayali y Tumbes. ¿Cuáles son las comorbilidades que se presentan en los pacientes con COVID? Mayoritariamente ninguna. Afecta a todos. La comorbilidad tiene que ver mucho con la severidad del fallecimiento. Fíjense, si bien las comorbilidades de los casos, la mayoría está sana, se habla pues que el 80% están sanos. Son personas que no tienen mayor complicación, pero los que se mueren, miren, los hipertensos, los diabéticos, los cardiovasculares, los EPOC, los pacientes con cáncer, ¿no es cierto? O sea, todos, la gran mayoría se va a infectar, no va a tener mayor complicación, una cosa muy leve, pero los que van a hacer la cosa severa y se van a morir son los que tienen estas comorbilidades que hemos mencionado. Los que se mueren más en el Perú, los hipertensos, los diabéticos a la cabeza. Fíjense los obesos, en tercer lugar, los obesos, y luego viene el resto. ¿Por qué menciono los obesos? Miren, en la medida de mayor grado de obesidad, obviamente estos pacientes van a tener menos capacidad pulmonar y se van a morir. Se dice, ahora vamos a mencionar, y ustedes recordarán que la charla pasada hablamos de que el virus utiliza un receptor del cuerpo para ingresar a las células a hacer daño, que es el ECA2, ¿no es cierto? El ECA2 que estaba en los pulmones también hay en otros órganos, y en tejido adiposo hay ECA2. Y entonces, si tiene más ECA2, entra más a la célula, va a inflamar más y obviamente se va a morir. Es el caso de la obesidad. Miren la causa de muerte en el Perú, los obesos son los que más se mueren, luego se mueren las personas mayores de 60 años y el resto, ¿no? De complicaciones, pero sorprendentemente, y no sorprendente, sino peligroso, que miren, se mueren los obesos. La 80% son sintomáticos, 20% son asintomáticos de los infectados. En otras partes se calcula que puede llegar hasta 40% asintomáticos, y recuerden que muchos de ellos van a infectar. También hablamos la vez pasada que menores de 50 años casi no se mueren, prácticamente la mortalidad es 0. Pero a partir de los 50 años, cada década va duplicándose, 2, 4, 8, 16. O sea, mientras más viejito, más chance de irse al otro lado. Entonces, tenemos 80%, 85% van a ser entre asintomáticos, leves y moderados, ¿no es cierto? Una gripe, sintomático, como si fuera una gripe, cuadro respiratorio alto, molestia y va a pasar.
14%, 15% van a ser un cuadro severo, neumonía, pero que no requiere UCI. Y un 5% va a necesitar UCI. Y de ahí la mitad o el 80% se muere. ¿No es cierto? Acá con este slide decía 2.5 en esa época, pero ya hemos visto que la mortalidad en la actualidad en el mundo está en 7%. Esto para mostrar que en Perú más o menos se cumplen las cifras, 82% no necesita hospitalización, 15% necesita hospitalización y hasta este momento se están muriendo 3%. Estos son los gráficos para ver cálculo cuándo va a terminar la epidemia y por lo menos en la pandemia en Perú se calcula que el 1 de junio ya estaríamos, pero nos va a llevar hasta el 18 de junio aproximadamente, ¿no? Pero el 99% de la pandemia estaría más o menos por entre el 20, 25 de mayo. Pero la mayoría dice 1 de junio. Vamos a ver si atraca. Esta es otra cosa que es increíble, ¿no? Mire la cantidad de muertos en relación a la población. 1 millón de habitantes. Perú ha sobrepasado a cualquier país latinoamericano y tiene más muertos proporcionalmente a su población, ¿no? Le ganó a Brasil, a Chile, Colombia, es decir, y no pasa nada acá, no pasa nada. Este es el famoso efecto martillazo, el famoso efecto martillazo y el wine, lo que decía el baile, ¿no? Si no hubieran hecho nada, estaríamos volando. Se hizo algo, esta es la capacidad del sistema de salud, sobrepasamos un poco, pero luego debe caer. Este es el famoso RO, o sea, el número de personas que una persona infectada puede infectar, ¿no es cierto? Entonces, pero no sabemos que pudiéramos quedarnos largo tiempo, cuánto tiempo hasta que tengamos vacunas, si es que hay vacuna, si es que nos infectamos todos y sobrevivimos. No se sabe realmente, no se sabe cuándo caerá. Ese es el gran problema y tenemos que prepararnos para vivir con el COVID. Desde las fotos del doctor Padilla, gastroenterólogo, de su charla, no lo quise sacar porque es de igual acá, pero se quiso tapar con el dedo. Pero vean cómo es en Lima. En Lima pareciera que está cayendo y anunciaron que en Lima más o menos el RO está menos de 2, tendencia a 1 para mayo. Esperemos cómo está. A la derecha ustedes pueden ver el RO, la R, cuando es 1 es endémico, cuando es menos de 1 está contenido y más de 1 epidémico. Entonces, todavía es más de 1, estamos epidémicos, se trata de llegar a menos de 1 para decir hemos contenido al COVID. La otra cosa que tiene que pensar en Lima es el Perú, pero no es real, no representa todo el Perú. ¿De acuerdo? Cada provincia, cada región hace su propia pandemia. Y miren las curvas, ¿no? Se ve muy... Entonces, cada región está viviendo su propia pandemia y lo controlará en forma diferente. No se puede manejar la pandemia desde Lima, ni predecirla. Esto es lo lamentable, ¿no? La batalla en Iquitos. Miren cómo está Iquitos, personal muy fallecido, la gente no tiene... Ustedes ya se enteraron de esto, ¿no? Esto fue el 9 de mayo, miren el 10 de mayo, de 401 a 731. Una región totalmente abandonada, ¿no? Abandonada. Cifras, manejan cifras, nada más nuestras autoridades. Y son seres humanos y son colegas los caídos en acto médico. Esto lo hicimos un grupo de colegas de Latinoamérica, nos juntamos y trabajamos información. Esto ha sido recientemente presentado por web en una reunión con la Sociedad Europea de Infecciones.
y microbiología clínica, lo hizo la doctora María Virginia Villegas, representación del grupo. Y miren, obviamente Perú ya tiene más de 2.000 muertos, ¿no es cierto? Más de 2.000 muertos, pero para esa fecha, que fue aproximadamente el 9 de mayo, miren Brasil la cantidad, pero por población y millones, nosotros tenemos más muertes por millón. Superamos a Brasil, miren, México, Chile, Colombia, Argentina, es una vergüenza. Y sabe Dios cuántos más muertos tenemos. Es una vergüenza. Miren el número de días de casos para doblar para mayo 4. Cada 9 días doblábamos el número de casos de coronavirus. Y 9 días para doblar el número de muertos. Otros países tenían 10, 14, 15, 20. ¿No es cierto? Gran problema. ¿Qué hay sobre patogenia? Quizás aquí es lo más importante. Obviamente hemos aprendido que se elimina por gotitas, no más de 2 metros, por lo tanto si nosotros tomamos 2 metros, podemos protegernos, ¿no es cierto? Pero la transmisión, recuerden que es por gotas, básicamente contacto, si cae en la superficie, por superficie contaminada, por eso la higiene de manos y la mascarilla quirúrgica simple. No viaja más de 1,5 metros, 2 metros, el contacto prolongado, el eléctrico, etcétera, obviamente predispone. ¿Qué hay sobre transmisión aérea? Se ha visto en los estudios del laboratorio que podía estar 2, 3 horas en el aire, no más, no más. Pero por eso hay que evitar los ambientes muy concurridos, etcétera, ¿no es cierto? Y el tren debería viajar ventilado, con ventilación, bajar las ventanas, ¿cierto? El aire acondicionado también podría contribuir a esa transmisión. El RO se mantiene en 3 aproximadamente, y el periodo de incubación, que es el momento que ingresa el virus hasta que hace el primer signo y síntoma, puede transmitirse. O sea, la persona que está asintomática y días antes, se dice 2 días antes o un poco más, podría ser, ya comenzaría a transmitir el virus. En todo el periodo sintomático también contagia y en la fase de convalecencia, digamos, también podría contagiar. Y se ha visto, veremos en un slide, que generalmente las personas asintomáticas pueden seguir contagiando, eliminando el virus 7 a 10 días hasta 14 días. Los pacientes que han hecho infecciones severas o críticas que sobreviven pueden contagiar hasta 28 días, promedio 30 días. Esto es lo que pasó en Perú, la capacidad de transmisión del virus. Es decir, el caso índice, luego vienen los casos de segunda generación, que son los contactos en el centro de salud o puede ser la familia, y esa era la transmisión focalizada, que luego ya pasó a transmisión comunitaria, en tercera generación y cuarta generación, y esto es lo que pasa. Nosotros estamos ahorita en cuarta generación. Este es el primer caso confirmado en Lima, el miembro de la compañía aérea, ¿no es cierto?, que había viajado a países donde estaba en ese momento el coronavirus, y obviamente se comienza a hacer, ¿no? El caso ahí, el caso confirmado de primera generación, segunda generación, tercera generación, se pudo determinar todos sus contactos. ¿Cuál es el riesgo de contagio? Miren, de abajo hacia arriba, ¿no? En la casa, si nos guardamos en la casa, manejamos vehículos particulares, solos, en la vía pública que no nadie se nos acerque, en las farmacias hacemos la cola y la atención, consultorios, pero va subiendo el riesgo. Miren, supermercados, hasta que llegamos a hospitales y transporte público, que son lo más. Todo tenemos que hacerlo prácticamente solos, porque si no, va a haber riesgo de transmisión. Entonces, ¿qué dijimos? Que la eliminación de este virus que está en las secreciones respiratorias, digamos el pico de disminución son por lo menos los 5 primeros días sintomáticos, ¿no?
En la etapa presintomática también pudiera ser. Y dijimos que en los que tienen infecciones leves moderadas, 10 a 14 días, y más de 4 semanas en los pacientes severos y críticos. Imagínense, se dice que los PCR positivos son los primeros, la primera semana, pero pueden persistir muchas semanas más, porque son restos de ARN, ¿sí? Son restos de ácido nucleico, no quiere decir que son infectantes, por eso confunden mucho con reinfecciones, ya vamos a hablar sobre esto. Sobre inmunopatogenia, en general los coronavirus, ya sea SARS, MERS y SARS-CoV-2, tienen un efecto citopático en las células pulmonares y en cualquier célula que invada, hacer efecto citopático. También tiene mecanismo de evasión contra el sistema inmune, es decir, evaden el sistema inmune cuando van a ser atacados. Y después hay una respuesta inmune reguladora, que es la famosa tormenta de citoquinas que hablamos, es decir, y esto todavía no está muy claro por qué se raya el sistema inmune, ¿no? Se bloquea. Y aquí está. Normalmente, cuando un agente infeccioso nos ataca, el virus, el cuerpo reacciona, tiene una respuesta inmune protectora, pero no está muy claro por qué estos virus bloquean al sistema inmune y entonces desarrollan una respuesta inmune patogénica y disregulada. Aquí la vamos a ver mejor. En el lado derecho de ustedes es la parte normal de respuesta y la parte izquierda es la respuesta disfuncional, ¿no es cierto? Miren cómo el virus ingresa, acá están los AC2, ¿no es cierto? O los CK2, engancha, entra y comienza a inflamar, ¿no es cierto? Y obviamente va a destruir la respuesta inflamatoria, pero esa respuesta inflamatoria luego va a ser controlada por una respuesta inmune regulada y todos felices. Pero algo pasa, puede ser cuestión genética, en fin. Es un motivo de investigación y lo que pasa es que se bloquea y no solamente se bloquea en forma focalizada, sino que se hace sistémica, se hace un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, no se ve bien el amarillo, pero es infección. Entonces, esta infección tiene tres componentes patogénicos. Tiene la infección propiamente dicho, tiene inflamación y tiene un componente de coagulopatía. Siempre recuerden eso. Tiene un componente infeccioso, tiene un componente inflamatorio y tiene un componente de coagulopatía. Este es el SARS-CoV-2. Y les dije que guarde en la memoria la glucoproteína S, que es la espícula. Hay otras proteínas también importantes. Solamente recordar que este virus tiene una capa lipídica y por eso es que el jabón y el alcohol destruyen la capa lipídica y matan. ¿Cierto? Hay que lavarse las manos, principalmente con agua y jabón. Miren, este es el virus, y miren que esta es la célula endotelial. Y acá tenemos el EK2, y acá hay otra serina, se llama una proteína serina, que se llama TMPRSS2. ¿De acuerdo? Entonces, tengámoslos esto en cuenta. ¿Dónde hay ECAs? Fíjense la cantidad. Pulmón, miren, poquito pulmón. Pero ¿dónde hay más? En el corazón, miren, ¿no? Pero ¿dónde sobra? Miren, intestino. Por eso el grupo de pacientes hace diarrea. Y el otro es testículos, miren, testículos. El hombre la pasará peor, ¿no es cierto? Y tejido adiposo. Pero fíjense, entonces, mujeres, miren la mama, miren el ovario, la trompa de falopio, la vagina, ¿correcto? Pero órganos claves, pulmón, corazón. En el caso del pulmón no tiene mucho, pero con el daño que hace es suficiente para matar a la gente. ¿No es cierto? Fíjense, graben eso. Ok.
Y del pulmón se ha visto que las áreas tanto alveolo bronquial, es decir, el pulmón propiamente dicho, como los árboles bronquiales, sus células ciliadas de Goblet, que son las mucosas, ¿no es cierto? Y tanto como los neumocitos tipo 1, sobre todo el tipo neumocitos 2 o las células alveolares, tienen EK2, ¿de acuerdo? Pero los que hay más EK2 es sorprendentemente las ciliares y las Goblet, ¿no es cierto? Que son bronquiales. Pero acá se han hecho, que son las células, células bronquiales secretorias transitorias. Miren, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? En las secretorias hay sobre todo, ¿no? En las células alveolares, ¿correcto? Hemocito 2, sobre todo acá. Y acá las alveolares, ¿dónde las tenemos? Y las ciliadas son las que más tienen. ¿Correcto? Repasemos algo lo que Toreca. Tenemos el angiotensinógeno, que en situaciones de estrés, el sistema renina-angiotensina-aldosterona funciona. Entonces, en situaciones de estrés, renina va a convertir angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego la ECA va a intervenir, ECA1 vendría a ser acá, ECA1, va a convertir en angiotensina 2 y aquí sobre los receptores y entonces va a funcionar en relación a mantener la presión. Recuerden que hay un problema de hipoperfusión o hipotensión, entonces se desencadena todo este sistema de renina, angiotensina, aldosterona y la angiotensina 2 aumenta la presión, pero también esa presión va acompañado de otros potenciales daños que podría hacer la angiotensina. Por eso es que aparece la EK2. La EK2, al contrario, va degradando cada una de las angiotensinas, las convierte en 1,9 y 1,7 respectivamente. Mira, insiste la EK1 en convertirla en 1,7. Y estas angiotensinas, sobre todo convertidas por la EK2, nos van a permitir diuresis, natriuresis, vasodilatadora, antiproliferativa, disminuir fibrosis, es decir, actividades protectoras. Entonces, la EK2 cumple con una función de balancear la actividad de la ECA y protegernos, ¿no es cierto? Esta es la EK1 y la EK2, ¿de acuerdo? Y el receptor que entra el virus es EK2, acuérdense, ¿eh? Entonces uno dice, diablos, deberíamos parar los antihipertensivos. Miren si ustedes paran los antihipertensivos. Esto aumenta la presión, la izquierda, ¿no? La transformación angiotensina 2. Si ustedes le quitan, bloquean, y las drogas que están tomando es para bloquear la EK1, ¿no es cierto? No la EK2. Pero, al contrario, y la EK2 nos ayuda a controlar eso. Si usted quita los antihipertensivos, lo están haciendo que estimule la presión, ¿no? Hipertensión, y no están ayudando a la EK2, la dejan sola. Por eso es que no se suspenden ni los ARA2, ni los ARA2, ni los EK2, y pueden seguir tomando. Vamos a hablar un poquito más adelante. Esta es la glucoproteína S. Esta glucoproteína S tiene una S1 y S2, tiene 2 porciones, ¿no es cierto? Y se va a enganchar con la EK2. ¿Estamos? Ok. Cuando engancha la S1 con la EK2, se activa una proteasa de la célula humana y quiere separarlo. Eso no quiere, ¿no es cierto? Me hace acordar, no sé si, bueno, cuando llevemos infecciosas y hagamos la charla de VIH, van a ver que el virus se engancha con un receptor CD4 de los linfocitos o de otras células y hay unas proteínas ahí que son como los hermanos celosos del CD4 y quieren separar al virus. Y la que engancha para el VIH se llama glicoproteína 120 y detrás de la glicoproteína 120 hay una glicoproteína GP41. Entonces, esta proteasa se comportaría como los hermanos celosos, quiere separarlo y lo parte.
¿sí? Y separa el S1 y S2. Pero una vez que parten lo deja, separa el S1 y S2, el S1 lo deja pegado, esta S2 es un vivazo, se pega a esta proteasa TMPRSSA y esto provoca que haya el fenómeno de fusión de membranas del virus con la membrana de la célula humana y se forma y ocurre el fenómeno de endocitosis. ¿De acuerdo? Miren, aquí lo vemos. Se forma la endocitosis, o sea, el sistema inmune propio, en lugar de ayudarlo, facilitó que ingresara el virus. Entonces, y luego ya ocurre todo el fenómeno que ya hemos hablado anteriormente. Qué interesante, fíjense, ¿eh? Además, se ha descubierto que hay una proteína que se llama ADAM17 que corta los AC2. Los saca de la membrana y para que sean solubles. Entonces, cuando tiene solubles, el virus va a ir a un AC2 soluble y no hace daño. Pero se está estudiando. Esto sería como un mecanismo de defensa, ¿no? Un mecanismo regulador de defensa. Cómo el cuerpo humano trata de corregir errores de otros, ¿no? Interesante. Ok, disculpen que ponga un dibujo, que no es un garabato. Ustedes han visto que en YouTube hay un doctor Bettel, no recuerdo, que es brasilero, que explica muy bien diferentes partes de fisiopatología de una serie de entidades y ha hecho varias charlas de COVID. Entonces, me pareció oportuno presentar esto. Fíjense, este es un alveolo con sus macrófagos, sus células endoteliales, endocito, el intersticio y el capilar, ¿no es cierto? Y esta es la membrana alveolo capilar, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, cuando viene el virus, engancha y causa toda esta inflamación. Miren el espacio intersticial y miren el espacio intersticial cómo se engrosa y vienen todas las células inflamatorias. Y se forman las membranas hialinas, se llena de agua, de líquido, ¿no es cierto? Y hay una serie de liberación por parte de macrófagos de interleuquinas y otras sustancias inflamatorias. Entonces, fíjense cómo cuando entra el oxígeno, hay líquido, hay membrana hialina, se engrosa el espacio, cómo respira, disminuye el oxígeno, hay hipoxemia. La relación alveolo arterial aumenta, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces necesitamos darle más FiO2, PIB, pronación, todo lo que vemos lo manejan en UCI. Pero no solamente eso, sino tanto el virus como las sustancias inflamatorias entran al vaso sanguíneo. Entran al vaso sanguíneo, inflaman, el virus invade las células endoteliales y produce inflamación, que forman trombo. ¿No es cierto? Y la sangre no puede circular. No puede circular. Toda esta sangre, acá ocurre hemorragias y aquí ocurre necrosis. Entonces, esta es una entidad protrombótica. Protrombótica. Y la vemos acá. Ustedes ven en el lado izquierdo un alveolo todavía conservado y este ruido que es que acabo de matar un mosquito con las manos. Y en el lado derecho ustedes ven toda esta respuesta inflamatoria que hay, que en el dibujo lo hemos pasado ya en esta figura. Y a la mano derecha, miren cómo los alveolos están ocupados. Eso es un síndrome de estrés respiratorio agudo. Toda esta respuesta inflamatoria desencadena una tormenta, la tormenta de citoquinas, ¿no es cierto? Y una de las citoquinas que más predomina, y todas estas citoquinas son producto de liberación, sobre todo en macrófagos, es la interleuquina 6. También hay interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral y otros. Pero el macrófago es importante. Y es un cuadro, esta reacción que ocurre en el pulmón y que puede ocurrir en otros órganos que tengan también el ECA2, simula
a lo que se llama el síndrome ay Dios mío, de citoquinas, de tormenta de citoquinas. También le llama un cuadro hemofagocítico, ¿no? Síndrome hemofagocíticos, ¿correcto? Entonces, que son enfermedades raras, pero que ocurren. Y esto es porque algo pasa, ¿no? De componentes genéticos, eficiencia, etcétera, que hace que haya esta disregulación de respuesta, ¿no? Fíjense que la interleuquina 1, la interleuquina 6 tiene un montón de funciones y si se ha bloqueado va a afectar todos estos sitios que actúan normalmente, ¿no? Igualito participa en la formación de anticuerpos, se bloquea completamente. Y no solamente respuesta local, sino se mete a la sangre y viaja por la sangre y va a inflamar cada uno de los órganos del cuerpo. Y entonces va a producir disfunción orgánica. Y esto es lo que lleva finalmente a la muerte de los pacientes. Por otro lado, ya hemos dicho que va a haber compromiso de los vasos sanguíneos. Esta es la actividad de Virchow, ¿no es cierto? Éstasis de flujo sanguíneo, la injuria endotelial y la hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Hay trombo, primero hay una injuria endotelial, hay trombo, hay éstasis de flujo sanguíneo y luego los estados de hipercoagulabilidad. Se cumple todo. Entonces, esto es lo que se llama la respuesta inmunotrombótica. ¿Qué cosa hay? Se forma una coagulopatía asociada a sepsis. No es una sepsis propiamente dicho, como vamos a hablar, un SIT, una coagulopatía intravascular diseminada clásica, sino es asociada a sepsis, en la que va a haber, por eso es que hay plaquetopenia, por eso hay que aumento del tiempo de protrombina, por eso hay consumo de fibrinógeno y aumento del dímero D. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a hablar más. Lo encontramos interesante en relación al uso inapropiado de antibióticos en estas condiciones. Miren, si yo doy antibióticos, ¿cómo va a afectar eso en la respuesta en COVID? El antibiótico puede tener una acción directa y una acción indirecta para esta patología. El antibiótico puede estimular que los monocitos liberen más citoquinas proinflamatorias. Y estas citoquinas proinflamatorias, que son la interleuquina 6, la 1B, se suma a esta tormenta de citoquinas. Y por otro lado, la vía indirecta sería que al destruir las bacterias, libero endotoxinas. Entonces ocurre endotoxemia, ¿no es cierto? Lipopolisacáridos. Y además estimula la sobreexpresión de los receptores TOL tipo 4. Entonces miren acá, en los monocitos. Entonces, más receptores TL4, tengo endotoxina que engancha, esto actúa sobre los traductores NFKB, que son los que traducen los mensajes, y más citoquinas. Recuerden que los antibióticos pueden tener actividades inmunomoduladoras. Algunos pueden estimular el sistema inmune, otros pueden deprimir el sistema inmune y otros pueden ser indiferentes. Se ha visto con que ceftazidime pudiera tener esta actividad que le estoy mostrando. Quizás carbapenémicos, que tiene una actividad antiendotoxinas, sería muy buen antibiótico, ¿no es cierto? Entonces, no solamente deberíamos decidir los antibióticos por probable agentes infecciosos, sino también por su actividad inmunomoduladora. Esa es una opinión de expertos. Obviamente hay que investigar más al respecto. Hace algunos días se publicó este estudio que evalúa las mutaciones de la proteína S.
y se describió que una de estas mutaciones, que se llama la DC14G o la D614G, sería la mutación que predomina en Europa y tiene una característica que es de alta transmisibilidad, más transmisible que otras mutaciones. Y por lo tanto se está evaluando no solamente la transmisibilidad, sino la patogenia y ¿para qué? Para poder evaluar intervenciones inmunes, ¿no? Interesante. ¿Qué hay sobre manifestaciones clínicas? Les presenté este clásico, ¿no? La primera semana, respuesta viral, la segunda semana, respuesta inflamatoria, y la tercera semana, respuesta hiperinflamatoria. En la primera semana, fiebre, malestar general, etcétera. Paso a 2, estadio 2, cuando tengo disnea. Pero esta disnea sin hipoxemia, 2A. Pero la disnea con hipoxemia, 2B. Y sí, de ahí se dispara a mayor compromiso severo, como falla cardíaca, distrés respiratorio agudo, etcétera. Ya estamos en la parte de hiperinflamación. Entonces, esto es bien importante que recordemos, estas tres fases, ¿no es cierto? Pero faltaba pues agregar la fase procoagulante. Y esta fase procoagulante está desde el 2, ¿no es cierto? Desde el 2. Entonces habíamos considerado el problema viral, habíamos considerado el problema inflamatorio, pero no habíamos considerado tanto la fase procoagulante. ¿No es cierto? Este es el mensaje, ¿correcto? Y miren cómo, esto es más para recordar, cómo se inflaman los alveolos, cómo se comprometen los vasos sanguíneos y los microtrombos que se desarrollan, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en la inflamación aguda versus? Obviamente se bloquea, pues, la interleuquina 6, que es quizás la más importante, comienza a comprometer todo el cuerpo, ¿no? Miren que cada uno de estos marcadores, vamos a ir hablándolo más adelante, pero miren, digamos, hemos dicho que hay órganos que tienen estos CK2 y que tiene también esta TMPR, que es la serina, ¿no es cierto? Y el compromiso de cada uno de estos órganos por el virus da toda esta sintomatología. Por eso, por ejemplo, si ataca las neuronas, hemos tenido prontamente anosmia, hipourgesia, encefalopatías, movilización de enzimas en caso del hígado, daño renal, náuseas y diarreas a nivel intestinal, en corazón, miocarditis, insuficiencia cardíaca, arritmias, ¿no? Vasculaturas, trombosis, microangiopatías, las células de dendritis y linfocitos, fiebre, etcétera, ¿no? Entonces, cada síntoma tiene una correlación de órganos y esto por lo que mencionamos que hay predominancia de los CK2 y de la serina, ¿no? En realidad no hay, se decía que eran síntomas inespecíficos, pero ya hemos dicho que fiebre, tos y disnea son importantes. Si una tos seca, el inicio puede ser agudo o subagudo, pero ahora se considera que los escalofríos, ¿no es cierto?, los dolores musculares, el dolor de cabeza, el dolor de garganta son importantes. La diarrea puede preceder la fiebre y la tos, y obviamente el inicio es temprano del compromiso olfatorio y del gusto en 1/3 de los pacientes. Más del 80% de las personas se recuperan con un soporte leve en casa. Las complicaciones son neumonía, insuficiencia respiratoria, el ARTS, la falla multiorgánica. Los niños tienden a ser más leve el comportamiento y se ha descrito últimamente el shock hiperinflamatorio, que es un cuadro muy parecido a la enfermedad de Kawasaki, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las complicaciones extrapulmonares?
cardiovasculares que ustedes las ven, neurológicas, miren, síndrome de Guillain-Barré, como si fuera un síndrome de Guillain-Barré, digestivo, hepatitis y otros, ¿no? Daño renal, cutáneo, que vamos a mostrar algo. Miren las manifestaciones cutáneas en las áreas sacrales, periféricas, hay eritema, vesículas, pústulas, correcto, que es lo que ocurre mayoritariamente, hay lesiones urticariformes, erupciones vesiculares, macropapulares, hay lívido, necrosis. Y estas pueden aparecer temprana, de la infección, momentos tempranos de la infección, y vamos a mostrar algunas figuras. Vean estos eritemas, ¿no es cierto? Los dedos, vean eritemas, mira acá ya pudiera ser casi necrótico, vesículas, miren acá sí, ya está casi necrótico, ¿no? Está más moradito, en fin. ¿Qué hay sobre el nuevo diagnóstico? Dijimos que hay una prueba molecular, que es la prueba que te dice tienes el bicho directamente, y una prueba serológica que es respuesta de anticuerpos. ¿De acuerdo? La respuesta de anticuerpos te dice, ok, has tenido contacto con él. ¿Lo tienes ahorita o no? Si es IgM, sí. Si es IgG, lo puedes haber tenido ya hace un tiempo. Entonces, estas pruebas moleculares se hacen en la primera semana. La primera semana, pruebas moleculares. El día 7, día 10, IgM es lo que sale primero. ¿De acuerdo? Y luego, del día 14 para adelante, IgG. Puede ser también el 11, el 12 sale IgG, pero graben. La primera semana, molecular. La IgM, día 7. Día 14, IgG. Hay IgA en secreciones y aparece un poquito antes que la IgM, ¿no es cierto? Se están haciendo estudios para el peso que tenga el IgA, pero el IgA obviamente es secreciones y el virus está en secreciones. O sea que ayuda, ¿no es cierto? Pero necesitamos más información, más datos. Recuerden que este virus ingresa por la vía respiratoria principalmente, en el caso del pulmón, y obviamente de ahí entra el torrente sanguíneo. ¿Correcto? Eso es bien, bien importante. Este es el estudio que los españoles en Barcelona, y vean que ellos tienen pruebas del PCR que tienen 70% de sensibilidad. Las pruebas de antígeno, de búsqueda de antígeno viral, tienen poca sensibilidad, ¿de acuerdo? Y los anticuerpos de igual manera. No hay, o sea, hay que hacer las pruebas en su momento y hay que interpretarlas también en el momento clínico que tenga el paciente y las características que tenga el paciente. Eso es muy importante. Vean ahora, se ha visto que en la saliva hay más virus que en la región nasofaringea, y pruebas rápidas de saliva que faltan probarlas, que podrían hacerse las pruebas en casa de los pacientes, ¿no es cierto? Pero necesitamos más información al respecto. Cuando un paciente desarrolla neumonía, va al hospital, ¿correcto? ¿Qué pruebas le van a pedir? De cajón, análisis de sangre, hemograma, bioquímicos, electrolitos, proteínas, pruebas hepáticas, y su serológico VIH, hepatitis B, C, examen de S para nogiloidiasis, por si acaso. Y si tiene esputo, BK, le van a pedir placa de tórax y un electrocardiograma. ¿No es cierto? Un electrocardiograma. Y están evaluando pulmón, están evaluando corazón también, ¿no es cierto? Y pruebas de hematobioquímicas para ver cómo está el organismo. Yo le agregaría ahí siempre unos gases arteriales y un lactato. Entonces, se ha visto que hay inflamación desde el inicio. Entonces, uno tiene que evaluar parámetros de laboratorio y uno puede ver en los pacientes leucocitosis o leucopenia, puede ver neutrófilos aumentados, disminuye generalmente la linfopenia, lo que vamos a ver las plaquetas bajas, la cuenta de eosinófilos baja, la hemoglobina,
trastorno de coagulación, que lo hemos hablado, el tiempo de protrombina, el dímero D por consumo de fibrinógeno. Marcadores inflamatorios, velocidad incrementada, velocidad de cementación globular, proteína C reactiva, ferritina, procalcitonina a partir del séptimo 10 días, pero no crece mucho. Recuerden que las procalcitoninas son para infecciones bacterianas. Cuando el valor es muy alto, eso es infección bacteriana probablemente. Y cuando no ha subido mucho, 0,5, 0,6 o 0,55, en el séptimo o décimo día de la infección debe ser por el propio virus. Miren la variedad de interleuquina, está la 6, ¿no es cierto? Y también toda la parte bioquímica. Las imágenes, obviamente las radiografías nos ayudan, son sensibles, pero más sensibles son las tomografías, ¿no es cierto? Las tomografías. ¿Sí? Miren una placa de tórax en el marzo 4 y miren cómo está el paciente con la placa de tórax en 3 días. Miren las tomografías, el compromiso intersticial, basal, posterior, los lóbulos inferiores, el posterior es intersticial, puede haber imágenes en parches, en fin. Generalmente son periféricas, le gustan la periferia, ¿no? Estas son placas en peruanos, con secuelas con aspergiloma, ¿no es cierto? Con huecos de secuela de tuberculosis. En los últimos semanas ha tomado importancia el uso de ultrasonido pulmonar, ecografía pulmonar, que no es fácil hacer la técnica, pero fíjense, encontré un video muy interesante español, y vale la pena que ustedes lo revisen, y nos ponen aspectos claves. Este virus afecta zonas posterior-inferiores, zonas superficiales, generalmente es bilateral, muy raro, va a ser multifocal en parches, puede haber consolidaciones múltiples, pero siempre los hallazgos tienen que correlacionarlos con su estado evolutivo y la gravedad, y correlacionan los hallazgos. Es necesario integrar los hallazgos ecográficos con los clínicos en la toma de decisiones. Y esto, por ejemplo, en España están tratando de implantarlo en sitios de primera atención, antes de pasar a los hospitales para tomografías. ¿Correcto? Quiero detenerme unos 2-3 minutos solamente para explicarles la ecografía pulmonar, ¿no? Entonces, digamos, aquí está el traductor. Esta es una costilla superior, la costilla inferior, o sea, la sombra, y acá está el parénquima. Este es un parénquima, cuando las líneas son paralelas, esas son las líneas A, eso es un pulmón normal. ¿De acuerdo? Este patrón A se llama pulmón normal. Y mírenlos acá, ¿cierto? Están paralelas. Pin, 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 ¿no es cierto? Eso lo tienen que ver, este movimiento dinámico, es una prueba dinámica. En fotografía quizás se puede hacer un poco más difícil. Entonces, cuando ya hay inflamación, hay grave inflamación en pleura, pleuritis, miren que la pleura ya está un poquito irregular. Y comienza a verse las líneas B. Las líneas B ya no son horizontales, sino son verticales. Estas blancas, ¿de acuerdo? Son como los rayos que atraviesan el agua, los rayos del sol que atraviesan el agua y que tienen esta distribución, ¿no es cierto? Son verticales. Entonces, las líneas B densas, recuerden que este vendría a ser la costilla. Las densas, mira, ya están casi, están pegaditas, y es el pulmón blanco. Entonces, mayor inflamación, mayor gravedad, peor evolución. Hay consolidaciones, ya estos blancos sigue creciendo, y entonces mayor gravedad, peor evolución. Y luego hay en diferentes sitios, ¿no? Está por acá, está en otros. Recuerden que acá es la costilla, entonces ya va pasando a diferentes sitios, ¿no? Las consolidaciones lobares, el derrame pleural, entonces espacios negros, ¿no es cierto? Y entonces los españoles han hecho todo un algoritmo para utilizar y descongestionar un poco sus hospitales, ¿no? En la ecografía pulmonar. Solamente quería mostrarle un poco de esto.
¿Qué hay de pronóstico? De pronóstico, este es el primer trabajo que salió, que les mostré en la charla pasada, y que consideran que más viejito te muere más. El score SOFA, que es un score de gravedad, ¿no? de sepsis, de complicación, te mueres más, y obviamente si tienes el dímero D por encima de ese valor, te mueres más. Y ves a la mano derecha una serie de marcadores inflamatorios que todos ellos se comportan de mal pronóstico, así porque te indican inflamación. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de estos marcadores? En un estudio de metaanálisis se demostró que las anormalidades del laboratorio para sobrevida, entonces si tengo muchos glóbulos blancos, si tengo linfopenia, si tengo bajo de plaquetas y los marcadores para corazón, riñón o músculo están elevados y hay factores de coagulación incrementada, tengo menor sobrevida. Y de severidad de la enfermedad, aumento de ferritina y aumento de la interleuquina 6 y 10. Vean acá que la carga viral, si yo tengo mucha carga viral en esputo, obviamente, ya sea comparados el grupo leve, moderado y severo, y en el seguimiento de hospitalización voy a ver que se me va a morir más la gente en el seguimiento con infección severa, a la medida que tengan mayor carga viral en el esputo, ¿no es cierto? Progresa mucho más rápido y obviamente la progresión de la enfermedad mata a los pacientes. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos para mortalidad que tenemos? Las variables son clínicas, pero ya mencionamos por encima de 50 años, comorbilidades, sobre todo obesidad, linfopenia, la relación neutrófilos-linfocitos, interleuquina 6, la proteína C reactiva, la LDH, la ferritina. Ven una serie de factores, pero tengan en cuenta la edad, las comorbilidades, la linfopenia, la deshidrogenasa láctica, ¿no es cierto? Miren la radiografía de tórax y las tomografías, compromiso bilateral que tenga más del 50%, ¿no es cierto?, de compromiso parenquimal, las variables evolutivas como el score SOFA, que tenga que ingresar a UCI, que tenga que recibir ventilación mecánica. Entonces han creado este score que se llama COL, de comorbilidades, de H de edad, de linfopenia y de LDH. ¿Qué quiere decir? Si tiene más comorbilidades, si es más viejito, si tiene linfopenia y tiene la LDH aumentada, su valor predictivo negativo, si tiene menos de 6 o menos, 99% que, ok, no debe ir bien. Pero su valor predictivo positivo de 9 o más, tiene casi 80% que no va a ir bien. Entonces, COL score, revisen. Y esto, regresando a la parte de patogenias, solamente para recordar que, acuérdense que estos estudios, tenemos 100 días, un poco más de esta pandemia, y no tenemos estudios randomizados, tenemos estudios observacionales, y estos fueron estudios hechos en pacientes hipertensos, ¿no es cierto? Pacientes hipertensos, y comparando los inhibidores ECA o los ARA2 con otros antihipertensivos, ¿no es cierto? Todos tenían severidad o forma severa de COVID, y la mortalidad no hubo diferencia usando las drogas que mencioné con otras drogas. Y en cambio, y usando inhibidores ECA, se murieron 4% y con otros 10%. Así que algunos dicen que no encontraron diferencia, otros dicen que sí. Por eso es que las organizaciones internacionales dijeron, sigan tomando sus antihipertensivos, no pasa nada. Pero ¿cuáles otros estudios que fueron
factores predictores independientes de muerte hospitalaria en pacientes con enfermedad cardiovascular. Y vieron que tanto los inhibidores ECA, no tanto el ARA2, sino los inhibidores ECA, era protector, y al igual que las estatinas, ¿no es cierto? Las estatinas con una actividad antiinflamatoria también jugaría un rol de protección. Y esto, por último, en la parte pronóstica, quería mencionar la mortalidad de UCI. Miren, en Estados Unidos, en Seattle, 50%, en Nueva York, 80%, en Wuhan, 61%, y en Lombardía, al norte de Italia, 26%. Y acá, converse con la gente de UCI, acá se nos muere un poquito más, ¿no? ¿Qué hay de las reinfecciones? No se sabe, pues, no se sabe. Los PCR que se encuentran 2, 3, 4 semanas después positivos, ¿será reinfección? Hay estudios que han demostrado que son restos de ARN y han cultivado esas muestras y no ha crecido nada. Así que probablemente nos falta más información para decir si se reinfecta o no. ¿Qué hay tratamiento? Esto es lo que quema. Ya estamos por terminar, pero esto es lo que más quema. Volvemos. Terapias antivirales, terapias antiinflamatorias, pero también tiene que ver manejo de las coagulopatías, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Esta fase es muy importante y vamos aprendiendo el camino. Hay caídos, hay utilizando drogas y después nos damos cuenta que esas drogas no sirven o no ayudan, etc. Lamentablemente es así. No hay ningún tratamiento directo con eficacia demostrada. No hay ningún antiviral que diga, esta es la droga. ¿De acuerdo? Miren la cantidad de blancos que hemos descrito y la cantidad de drogas que se está, incluso la tendencia es combinando drogas, como vamos a culminar esta parte mencionando las propuestas. Y más drogas, y combinación, y más drogas, y por ahí está la ivermectina. Por favor, no utilicen, acabamos de tener una sesión en la mañana con gente peruana, con el doctor González Zamora, y yo hice una pregunta y nadie en el grupo Jackson, en Estados Unidos, acepta usar ivermectina, y aquí lo están utilizando, y sabe Dios, hasta la fórmula veterinaria en liquitos, en subcutánea, es terrible. Dígame. Si está el doctor González, después podemos conversar, José. Y hay nuevas drogas, incluso las drogas. Primero estoy centrándome en la parte infecciosa, el componente infeccioso, o sea, el antiviral. ¿De acuerdo? Hay otras drogas ya para la parte inflamatoria y las drogas para la parte de coagulopatía. Y finalmente estamos esperando que ocurra la vacuna, que nos la están ofreciendo para fin de año, pero todo el mundo sabe que por lo menos tener una vacuna es una década, ¿no? Aquí está, miren, la famosa ivermectina, Dios mío. Y la gente está haciendo negocio, engañando a la gente. Incluso la guía nacional tiene para manejo ambulatorio hidroxicloroquina e ivermectina, ¿no? Ay, Dios mío. Ok. Este fue el primer estudio del doctor Raúl Francés. Este es el autor Oté, pero es del grupo de Raúl. Y mostrando que la hidroxicloroquina tiene una actividad, sabemos que la hidroxicloroquina tiene una actividad antiviral, antiinflamatoria, y vieron que los pacientes en sexto día se negativizaban, ¿no? 70%, cuando usaban hidroxicloroquina y cuando no usaban hidroxicloroquina. Y cuando le agregaron acitromicina, el 100% se negativizaron en ese tiempo, versus 57% de hidroxicloroquina sola, y no recibían, digamos, el estándar, nada. Al sexto día. Entonces dijeron, pucha, la combinación es hidroxicloroquina con citromicina, y eso es lo que estaba. Pero el problema de estas drogas es que tienen toxicidad cardíaca, prolongan el QT y llevan pues a arritmias severas como torsión de Point. Entonces hay que tener mucho cuidado.
y pocos pacientes, vean 22 pacientes, con 22 pacientes tiene muchos problemas de diseño. Vean que es un estudio multicéntrico no randomizado abierto, ¿no? Hecho en Francia. Luego apareció el estudio de Molina, que tenía 9 pacientes y solamente encontró negativización al 7º día 20%. El Gautret, este es con 52 pacientes, encontró 100% con la combinación. Luego sale Chen no hace solamente con hidroxicloroquina y con el SOC, tiene que ser nada, no le dan nada. Y Gautret hace con hidroxicloroquina con acitromicina y le encuentra 83%. Y Tan, con 150, solamente hace hidroxicloroquina con no darle nada, soporte nomás y no hay diferencia. En realidad necesitamos ensayos clínicos. Apareció Lopina Ritona, que es un antirretroviral para VIH con control, si bien son controles históricos, no encontraron. O sea, el control es no darle nada, no hubo diferencia de su actividad antiviral. Y esta droga Remdesivir nueva, su actividad antiviral también no mostró superioridad al grupo control. Solamente la hidroxicloroquina, para recordar que tiene una actividad in vitro, ¿no es cierto?, y antiinflamatoria. ¿Qué hay de los ensayos? Todos son estudios abiertos, y ninguno es randomizado, y entonces tendremos que esperar. En ese caso fueron estudios para neumonías leves y moderadas, ¿no? Y que demostraron negativización el 7º día, no había diferencias, y en los dos estudios Chen mejoraron, por lo menos hubo mejoría del cuadro clínico y la menor progresión clínica, ¿correcto? Entonces uno sí, otro no, igualito acá, estudio Tan, y son pocos casos, mejoría clínica, no hubo diferencia entre darle cloroquina y darle soporte nomás. Y al contrario, el estudio Barbosa progresaron más los de hidroxicloroquina, ¿no? Con la mortalidad, sobre todo mortalidad 13% y muchos por problemas cardíacos. Magnoli, todos son estudios observacionales, recuerden, entonces no tenemos mucha información sólida, ¿correcto? Pero lo que sí está claro que tiene actividad antiinflamatoria, entonces podría servir para manejos leves de COVID o para profilaxis. Lo que sí está claro es que no deben usar hidroxicloroquina con acitromicina porque aumenta la toxicidad cardíaca y la mortalidad. Eso está claro, por favor. Lopinavir, dijimos que no, su actividad no hay beneficio sola, pero demostró que había aquellos pacientes que empezaron Lopinavir Ritona en menos de 12 días, había mejoría con respecto con respecto a los que empezaron el tratamiento más de 12 días o más. Y también había una tendencia en la mortalidad, pero eso no fue pues la finalidad principal Y ahora salió publicada en estos días la combinación de ritonavir, lopina ritona con ribavirin, interferón beta 1B contra lopina ritona solo, y obviamente hay mejoría, ¿no? Mejoría por el grupo. Miren, el tiempo que negativiza el PCR son 7 días versus 12 días, ¿no? Ningún paciente murió. O sea, Lopina
podría jugar con las otras, o sea, solo no, acompañado. Y la gente está tratando de probar drogas y no desecharlas, pero definitivamente la combinación que tiene que desechar es hidroxicloroquina con acitromicina. Esta droga, pues, hay que seguir probando. Y esta es la droga que ha sido la vedette en estos últimos semanas. Este es un inhibidor de la RNA polimerasa, ¿no es cierto? Que se usó para ébola, ¿no? Mal recuerdo. Y es parenteral, tiene algunos problemas en la infusión. Y dijimos que su actividad antiviral no es igual que soporte. Sin embargo, vamos a mostrar el trabajo que hizo que la FDA lo aprobara. Este Remdesivir de FDA de Estados Unidos. Se empezó con estudio compasionado en pacientes y este es para formas severas, ¿sabes? Los otros eran leves y moderadas, este ya se mecha con más bravos, y es efectivo en 2/3 de pacientes con enfermedad severa de COVID, ¿sí? Miren que la mortalidad fue 13% en las formas de ventilación mecánica, los pacientes que están en ventilación mecánica, 18%, y las formas no invasivas tenía 5%, correcto. Los efectos secundarios 23% y 7% fallecieron, ¿no? Pero hubo una mejoría del 56% en las formas invasivas y en las formas no invasivas 71%. Es cierto que, bueno, los que estaban solamente con oxígeno y ambiental también mejoraron, pero por lo menos hay algo ahí que te dice, ok, estos pacientes, su requerimiento de oxígeno mejoró. ¿No es cierto? Ok, y aquí lo vemos igualito, ¿no? Pero necesitamos no tenía grupo control, ¿no es cierto? No tenía grupo control. Este es el otro trabajo que es multicéntrico, controlado, placebo, doble ciego, randomizado. ¿Correcto? Esto se hizo en China, pero lo suspendieron porque en China ya no tenían casos de pacientes COVID con estas características, lo que pedían. Y habían programado 453 y lograron recolectar 236. Y sobre esto hicieron la evaluación. El Remdesivir tenía 12% de respuesta, de efectos adversos, pero el 5% de placebo, ¿no? Y si uno ve la curva de mejora, Remdesivir, a pesar de esta limitación, si uno ve el gráfico podría ser mejor, pero cuando ve el hazard ratio, incluye el 1, ¿no? Pero podría ser si hubiera alcanzado el número programado. Este es otro ensayo americano en 1.063 pacientes hospitalizados con COVID avanzado y compromiso pulmonar. Y miren la recuperación con Remdesivir. El tiempo de recuperación de mejoría fue de 11 días versus 15 días y la mortalidad fue de 8% versus 3%. Esto es lo que miren, decidió a la Agencia Americana de Drogas decir, ok, esta es una droga de uso de emergencia para formas severas, aprobado. ¿De acuerdo? Lo aprobaron y obviamente, lamentablemente salió otro estudio de fase 3, pero no tiene grupo de control. Que estaban comparando entre 5 y 10 días y finalmente acordaron que darle solamente 5 días, pero no hay grupo control. No hay grupo control. Entonces, tenemos drogas que se venían usando, que ya no usar acitromicina. De hidroxicloroquina no está claro, de lopina sola no va, tiene que ir acompañado y tenemos Remdesivir. ¿Correcto?
esta es la parte infecciosa. Vamos a la parte inflamatoria. La parte inflamatoria es importante que nosotros tengamos biomarcadores en los pacientes y tengamos de base, de ingreso, los biomarcadores. ¿Por qué? Porque esto, en el seguimiento que le vamos a pedir a los biomarcadores, que uno pediría cada 48 horas, uno diría diario, depende pues de los recursos. Porque estos biomarcadores nos van a permitir modificar el pronóstico, disminuir la mortalidad, facilitar el triaje y el manejo de los recursos, y obviamente también para investigación, aprender sobre esta infección. ¿Qué interleuquinas tenemos que tener en la cabeza? La interleuquina 6, que si yo no puedo medir la interleuquina, puedo asumirla cuando se eleva la proteína C reactiva, la deshidrogenasa láctica, el dímero D. Medir la interleuquina 1 es dificilísimo, así que tendrían que basarse en ferritina alta y linfopenia. Que muchas veces se combinan los dos. Recuerden que en el gráfico liberan tanto 6 y 1, pero predominantemente 6. Y aquí lo vemos, ¿no es cierto? Y estos son los causantes de la tormenta de citoquina. Y miren todas las cantidades de drogas que hay para esta fase antiinflamatoria. Corticoides, los inhibidores de tocilizumab principalmente, y el inhibidor del interleuquina 1, anakinra. Por ahí se meten el baricitinib, que son los inhibidores JAK, y otras drogas, colchicina, pero todavía falta mucho para eso. Solamente ya hemos recordado la respuesta y vean, inflamatoria, y vean que el tocilizumab bloquea el receptor de la interleuquina 6 y la anakinra bloquea el receptor de la interleuquina 1. Hay otras drogas, fíjense, son drogas muchas que se utilizan en reumatología, por eso es que el manejo también participa el reumatólogo y el inmunólogo. En España, en Perú, estamos tratando de que nuestros reumatólogos también participen. ¿Qué cosa es tocilizumab? Es un anticuerpo monoclonal humanizado según las formas unidas a la membrana y solubles de interleuquina a todos los receptores, ya sea unidas en la membrana o solubles. Bloquea la interleuquina 6 y bloquea la señalización de la interleuquina 6R y la activación. Es decir, si bloqueamos la interleuquina 6, se acabó la inflamación, en teoría. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando administramos tocilizumab en COP2? Bloquea la interleuquina, descenso rápido de la proteína C reactiva, mejora el fibrinógeno, ¿no es cierto? El fibrina, mejora parámetros inflamatorios, normaliza las pruebas de función hepática, esperemos, y normalización de niveles de ferritina sérico. Es lo que esperamos y lo que se está viendo en algunos pacientes, en otros no tanto. Este es un estudio chino que salió al principio de la pandemia y evolucionaron adecuadamente pero eran pacientes con ARDS, eran pacientes con neumonía severa, ¿no es cierto?, con cuadro respiratorio, y evolucionaron bien, no hubo muertes, uno nomás en el momento del informe todavía estaban hospitalizados. Pero vean cómo la proteína C reactiva en el día 1 cae mayoritariamente, luego ya en el día 5 el PCR está normal y miren la temperatura el primer día, es decir, es tremendamente bueno, pero no todos van a responder a eso. Este es un estudio italiano que también recibe tocilizumab, ya sea intravenoso subcutáneo, y evalúan, administran dentro de los primeros 6 días de la misión y fue relacionado con mejor sobrevida, ¿no? Miren, la mortalidad fue 11% y 89% sobrevivieron, ¿no es cierto? Y miren cómo su PAFI, el PAFI también es significativo, cómo mejoró su oxigenación en el transcurso de los días. Miren, del día 0 al día 7 y el día 14. Hay otra droga, que es el sarilumab, que todavía está en estudios, y se trabajaba con 200 y 400 miligramos. Se vio que se morían más, no había respuesta con 200,
y se ve con pacientes con ventilación mecánica, pacientes difíciles, y se ha probado que continúa el estudio, pero con 400 miligramos. Esta es anakinra, que bloquea la interleuquina 1RA, obviamente, y también se está haciendo los estudios para aquellos que no han respondido con tocilizumab. Y acá hay un estudio en el que hay mejoría, con una mejoría de 72%, altas dosis versus grupo control. Miren cómo mejora la sobrevida con anakinra. Necesitamos más información. Y el uso de corticoides en infecciones virales no va bien, ¿no es cierto? Digamos, la aprobación está cuando está en ARTS, ahí sí ha funcionado, pero todavía no hay buena información para las fases anteriores. Pero la tendencia sería darle corticoides a baja dosis, no en pulsos alta dosis, sino sería baja dosis 125 o 250 máximo, en periodos cortos, de 3 a 5 días. Pero necesitamos ensayos clínicos para... El temor es inmunosuprimirlo más y obviamente aparezcan las infecciones. Correctos son los diferentes estudios. Y esto es el caso de ARTS con metilprednisolona, que es lo que más se utiliza. Necesitamos ensayos clínicos. Y esta es propuesta del Hospital Clínic de Barcelona, es decir, jugando, ya lo mencionamos en la charla pasada, jugando con los biomarcadores, decidir las terapias antiinflamatorias adecuadas, ¿no? Entonces, uno de los autores, el doctor José María Miró, a quien conocí cuando estuve en el Hospital Clínic una época, plantea eso, la terapia combinada, ¿no es cierto? En la primera semana, los primeros menos de 10 días, él podría ser podría ser remdesivir, más menos hidroxicloroquina, más menos lopina, ritona. Puede ser, por lo menos son 3 drogas que hay que seguir investigando. Y la actividad antiinflamatoria, antes que haga ARTS, por eso hay que darlo en 2A en 2B, apenas fase 2B, darle sus inhibidores de interleuquina 6, interleuquina 1, otros, y el ARTS solamente, corticoides solamente para ARTS, hasta el momento. Y muchos están trabajando, por ejemplo, escuché el otro día un inmunólogo español, un reumatólogo español, no recuerdo, que cuando dan tocilizumab aumenta el nivel de interleuquina 6 transitoriamente, ¿no es cierto? Que no hay que asustarse, pero cuando les dan corticoides de baja dosis, evitarían esa elevación de interleuquina que podría también contribuir transitoriamente más inflamación. Vamos a ver, los estudios lo demostrarán. ¿Qué hay sobre el componente coagulopatía? Ya estamos de tiempo. Seguimos. Ok. Tenemos CID y tenemos el COVID-19 que se comporta como una sepsis viral, y hay un fenómeno se diferencia. Ustedes ven el CID clásico con la coagulopatía asociada a COVID, tiene características diferentes. Entonces, en COVID nosotros lo que tenemos que chequear es dímero D, tipo de protrombina y plaquetas. El dímero debe de estar volando, el tiempo de protrombina volando y las plaquetas disminuidas. 3 parámetros que tienen que acordarse. ¿Y cómo vamos a medir el compromiso de esta coagulopatía? El puntaje SIC. Este score es para medir la coagulopatía inducida por sepsis. Entonces, ¿qué cosa mide? Tipo de protrombina, SOFA y plaquetas, ¿no es cierto? La coagulación plaqueta. Y por lo menos, cuando hice coagulopatía inducida
por sepsis cuando tiene 4 o más. 4 o más. Entonces, podemos decir que ese paciente tiene coagulopatía por sepsis. Entonces, recuerden, SOFA, ¿no es cierto? Un SOFA mayor de 4 más, plaquetas y obviamente el tipo de prototipo. Este es un estudio que se vio que cuando tenía un SIC de 4 más debía tratarse con tratamiento con heparina para evitar la mortalidad, ¿no? Fíjense, cuando no trataban con heparina y tenían un SIC score grande, se morían más. Pero esto también está en revisión, Entonces, pero los españoles han propuesto algunas cosas que coinciden mucho en las sociedades internacionales. Paciente hospitalizado con COVID-19 sin complicaciones, hay que hacer tromboprofilaxis, es decir, y usan la enoxaparina principalmente de acuerdo a kilos. Paciente hospitalizado COVID con alto riesgo, y miran COVID severo, criterios de riesgo, dímero D, antecedentes personales, pero principalmente proteína C reactiva elevada, dímero D elevado, ferritina elevada, linfopenia, interleuquina 6. ¿Qué le van a dar? La profilaxis a esta dosis o con alto riesgo de trombosis le dan lo que se llama la dosis intermedias. La dosis profiláctica, COVID sin factores de riesgo, sin biomarcadores elevados, estos ya con dosis intermedia, y obviamente si ustedes tienen evidencia de trombosis, con TEP, etcétera, tendrán que usar las dosis terapéuticas. Esa es una propuesta, ¿no es cierto? Y es lo que la mayoría está utilizando. ¿Cuál sería el candidato potencial para anticoagulación con fraccionada o no fraccionada? Esta es la propuesta, ¿no? Deterioro progresivo de oxigenación, dímero, el SIC score, fibrinógeno, indicaciones propias para anticoagulación. No hay evidencia sólida, pero están buscando y están tratando de obtener información lo más sólida posible que ayude y que salve vidas. Volvemos al video de este profesor brasilero, colega brasilero, en lo que da alto riesgo, ellos también severo, ven los biomarcadores, y lo que propone obviamente es lo que mencionamos, ¿no? Cuando hay sospecha cuando es de riesgo, usamos la intermedia, y cuando es la sospecha de TEP y trombosis, usamos la parte terapéutica. Este es un estudio también de pacientes anticoagulados y no anticoagulados en tratamiento, y obviamente miden la sobrevida. Y vamos a juntar información para cada vez tener más sólido nuestro tratamiento. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Es la primera enfermedad que de manera tan consistente produce SIP, y es una coagulopatía asociada a sepsis. No existen estudios aleatorizados. La sospecha clínica debe existir a pesar de tromboprofilaxis o anticoagulación. Para pacientes que requieren anticoagulación, la elección de uso es la heparina fraccionada, no usen la de baja peso molecular, mejor. El seguimiento de la anticoagulación debe hacerse con anti-10A, no con TTP, es con el anti-10A. Revisen su cascada de la coagulación y van a entender eso. Mantener tromboprofilaxis al egreso en pacientes considerados de riesgo, son recomendaciones. Y los americanos también plantean los mismos, ¿no? En este caso los cardiólogos. Entonces, fíjense, volvemos a repetir, hay 3 fenómenos que ocurren en estos pacientes, ¿no es cierto? El fenómeno infeccioso, el fenómeno inflamatorio y el fenómeno de coagulación. Correcto, estos son algunas guías de atención rápida. Este es del Hospital Baiza, correcto, del Hospital Baiza, que deben haberlo ya modificado. Esta es la guía de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, ¿de acuerdo? En la que usamos hidroxicloroquina, usamos enoxaparina, usamos metilprednisolona. ¿Correcto? ¿Qué otras formas de tratamiento? Este nos cuenta la doctora Anjan.
Es una médica que trabaja en Jackson, perdón, el apellido es un poco difícil, que hizo una conferencia muy buena sobre el uso de plasma convaleciente, de convaleciente, es decir, pacientes que han sobrevivido tratan de sacarle sangre, anticuerpos y infundírselo a los pacientes que están graves. Eso ya se ha hecho muchas veces, pero es difícil. ¿Por qué? Porque, primero, antes de mayor comentario, ¿qué es lo que busca? ¿Qué tipo de anticuerpos? Neutralizantes. Neutralizantes con juntar eso se necesita un montón, se necesita dosarlo, es una técnica muy difícil. Pero bueno, el que puede, puede, ¿correcto? Pero le estás poniendo anticuerpos, pero también le estás poniendo otro tipo de anticuerpos. Entonces eso puede desencadenar reacciones. Y una de estas reacciones, muchos de estos anticuerpos pueden formar complejos con virus, los que no son neutralizantes. ¿Cuántos de esos anticuerpos son neutralizantes y cuántos no? Y los que no sean neutralizantes y se pegan al virus, se comportan como complejos. Y estos complejos van a pegarse, van a ser captadas por las fracciones FC que tienen las células inmunes, y eso va a desencadenar, con macrófagos en este caso, y van a desencadenar mayor liberación de citoquinas y puede empeorar. Así que mucho cuidado, ¿no es cierto? Obviamente ha habido pacientes que mejoran. Miren el caso que presenta la doctora, tomografías y cómo están tiempo después, ¿no? Miren tomografías, pero en fin, hay que mirarlo y hay que saber hacer las cosas. Este es el estudio clásico de los 5 pacientes que presentaron con respuesta y mejoraron con el plasma convalescente, pero no es todo. Y en esta última publicación que salió es muy interesante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los potenciales tratamientos? Obviamente están buscando anticuerpos que bloqueen la proteína S para que no se pegue, ¿no es cierto? La otra es sustancias que bloqueen la serina, o sea, el TMPRSS2, para que el hermano celoso taparlo, tranquilizarlo. La otra es entrenar linfocitos CD8 y hacerlo pues, más efectivos. Y por último, limpiar la sangre de citoquinas o bloquear las citoquinas, ¿correcto? Bloquear las citoquinas, que es lo que ya no solamente los receptores, sino las propias citoquinas, y hay drogas al respecto. Y la otra es hacerle filtración mecánica, o sea, limpiarle la sangre de citoquinas. Vamos a ver. ¿Qué es sobre prevención? Los peruanos estamos batallando 4 epidemias: el coronavirus, la ignorancia, la pobreza, la corrupción, y yo agregaría un poco más la indolencia del sistema, ¿no? Miren cómo está la gente. No obedece, pero ¿qué va a comer? No hay trabajo. 70% de informalidad, 30% de formalidad. ¿No? Gente que vive, crece en la informalidad, el Estado no les brinda nada, no obedecen, no obedecen. Prefieren morir con el COVID que de hambre. Miren lo que hacen las Fuerzas Armadas, policiales, lo que hace el sistema de salud. Este dibujo lo grafica perfectamente. Se pide distanciamiento social, eso es lo que necesitamos, distanciamiento social. Quédense en su casa, pero ¿de qué va a comer y va a vivir? Obviamente en los hospitales, todo lo que son medidas de prevención y control, las precauciones estándar, las modificaciones que tienen que hacerse en cada uno de los hospitales, los equipos de protección personal, que es lo que falta, cuándo usar mascarillas, cuándo usar N95, ya es muy fácil, no hay N95, no quieren vender cochinadas, tener mucho cuidado. Solamente para recordar que las mascarillas francesas, FFP, son como la N95, la N99. Pero acá, por ejemplo, hay las semimáscaras con filtros industriales. Vean rojo. ¿No es cierto? No evitan contagio. No evitan contagio. Las únicas... y le dice las caseras, ¿qué cosa dice? No los protege. No los protege. ¿De acuerdo? No los protege. Que están haciendo la mascarilla con bordados, esto es bonito, pero ¿qué les va a dar el
el corona, ¿no es cierto? N95, deberíamos preocuparnos por eso. Y si no, mascarilla quirúrgica simple, mantener distancia. Mucho lavado de manos. Se dijo que el personal de salud era el único que usaba N95. Mira, el ministro con N95 lo está protegiendo su tiroides. Y esta es la señora que es la que dirige salud, que le gusta empujar hasta el pobre padre que salió del, ¿no es cierto?, usando el N95. No tiene material, su gente no tiene material en el N95, ella usando. ¿Ok? ¿Qué hay de vacunas? Nada. Hay varios grupos que están trabajando y esperemos, nos han prometido para fin de año, pero si no mal recuerdo, una vacuna puede demorar hasta 10 años, ¿no es cierto? Esperemos que la chunten pronto. Puse este gráfico. Doctores y enfermeras piden ayuda al gobierno. El gobierno le dice, chócala. Nos hundimos. Así estamos. Iquitos. Lambayeque. Aquí están los señores. Puntitos. Por lo menos se pusieron mascarilla quirúrgica simple o ya se les acabó la N95. El médico, miren cómo está vestido. El ministro, o puede ser el periodista. ¿No es cierto? Miren, dijeron que los médicos, el personal de salud no somos, pero los médicos no somos prioridad. Somos igual, ¿no? Y les traigo acá la Ilíada. Homero, entre tanto un carro sacaba del lugar a Néstor y al médico Macaón, heridos, el médico herido por una flecha. Y Domedeo había encargado a Néstor, llévate a prisa al hijo de Esculapio. Un médico vale muchos hombres, pues tiene la pericia para arrancar flechas y aplicar calmantes. El canto 11 de la Ilíada. Estas son las recomendaciones por el Colegio Regional de aislamiento social obligatorio, educación de salud, el tamizaje, fortalecimiento de prestación de servicios. Correcto. ¿Cuáles son los mensajes para llevar? Ya los hemos mencionado, pero el SARS llegó para quedarse entre nosotros. Quédense en sus casas, ¿de acuerdo? Quédense en sus casas. Al coronavirus no lo vence el país más avanzado, sino el pueblo más disciplinado. Es nuestro momento de hacer historia. Demostremos el pueblo peruano. Ojalá y cada uno de ustedes que están escuchando sea transmisor de este mensaje. Esta es una revista que en el año 62 dibujaron, ¿no? En un diario, magazine italiano, cómo iba a ser el 2022. Qué increíble, ¿no? En cápsulas, se iba a andar el carrito en cápsulas. O el aire contaminado, ¿no? O estaban previendo un virus, etcétera, increíble. Y termino con estas 10 lecciones de coronavirus que me parecieron, no son tan médicas, pero sí para pensar. La vida es corta, los trabajos son temporales, tu salud es tu riqueza, aprecia a quienes tienes a tu lado, se debe ahorrar dinero, aprovecha el tiempo libre que pedías, se necesita una mentalidad fuerte, hay que adaptarse, no conformarse, construye nuevas oportunidades. Eso también pasará y seremos más fuertes, Dios mediante. Ok, aquí termino la charla y nos quedamos pues para las preguntas y agradeciendo a Sosembi siempre la invitación. Muchas gracias. Le quería agradecer en nombre del Consejo Directivo de Sosembi por su participación el día de hoy. Esperemos contar con nuevas fechas para su ponencia con usted. Muchas gracias por todo. Ha sido muy interesante. Ya. Ok, gracias.